pollo está sazonado con un poquito de jengibre, un poquito de miel maya típica de la región, y ahí se topea un poquito con cilantro y ajonjolí y algún par de especias secretas del lugar. Así que vamos a probar este platillo. Y hola, bienvenidos mis queridos food lovers a un videito más de Laura de Comer en esta deliciosa sección de Comiendo con Laura. Y el día de hoy, como teníamos muchísima hambre y no nos podíamos contener, te he traído un restaurante contenedor llamado DK aquí en Puerto Morelos, donde vamos a probar una mezcla fusión de cocinas, la panamericana, la asiática y un poquito de la cocina local. Para que vean, tenemos aquí atrás de nosotros el contenedor, es un contenedor de los que ustedes conocen de barco, y enfrente tenemos una vista preciosa del océano, del mar caribeño de aquí de Puerto Morelos. Y bueno, ya vamos a ordenar nuestros platillos, los que les comenté anteriormente, aquí con nuestro amigo Tony. Y vamos a pedir como primer tiempo una tostada de camarón. Y como platos fuertes te voy a encargar 3. Va a ser el pez león a la Thai, el beef haifu y el pollo gingerbread. Listo. Pues ahora sí vamos a esperar a que los traigan, y mientras les voy a platicar un poquito de las influencias que hay en la cocina que tiene aquí fusión DK. Y bueno, pues les quiero platicar un poquito acerca de la cocina mediterránea. Esta cocina es parte de una de las influencias de este local aquí en Puerto Morelos, de DK. Es típica de los países como Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta y algunas zonas de Marruecos. Sus principales ingredientes son la uva, las aceitunas o olivas, como ustedes las conozcan en su país, y el trigo. Claro que cada país hace una mezcla diferente de estos ingredientes de acuerdo a la cultura o de acuerdo a la región, de acuerdo a las especies con las que la combinan. Por ejemplo, la pizza italiana, está por ejemplo la comida griega, que se basa un poquito mucho en ensaladas, en el uso de carnes. Depende mucho de la región y de los productos primarios que tengan estos países, pero esas son las primeras 3 elementos presentes en la cocina mediterránea. La hemos visto alrededor del mundo en muchos locales aquí en México, donde está presente como cocina fusión. Como primer platillo vamos a probar un pequeño aperitivo en lo que se cocina todo lo demás. Esta es la tostada de camarón, uno de mis platillos favoritos aquí en DK. Déjenme comentarles que apenas reabrieron sus puertas, estuvo cerrado por un tiempo, por lo cual para mí fue muy triste porque tuve que esperar a que volvieran a abrir. Es uno de mis lugares favoritos aquí en Puerto Morelos, no solo por la comida, sino también por la vista, como ya les comenté. Y este es mi aperitivo favorito. Les voy a dar un pequeño acercamiento para que vean. Es una tostadita de camarones, trae una salsa de guajillo y trae aguacate. ¿Ya vieron? Así que vamos a entrarle. Y les voy a platicar un poquito de la cocina asiática. La cocina asiática se reconoce principalmente por el uso de sus ingredientes, la decoración de sus platillos y el tipo de cocción que se utiliza. Está presente normalmente en países como China, Japón, India y Tailandia. Entre sus elementos principales presentes en todos los platillos está el uso del arroz, el uso de las legumbres, el uso de pescados, carnes y los sabores agridulces. Las principales formas de cocción de la cocina asiática son la cocción de salteado, guisado al vapor y la fritura. Ustedes seguramente han probado algún platillo presente con frituras, y les voy a dar algunos ejemplitos de estos países que les mencioné. Por ejemplo, en Japón, un platillo endémico y muy característico es el sushi y el sashimi. En el caso de China tenemos la soya, el té verde y los mariscos.
En el caso de India se maneja mucho el uso de especias, de cordero, de pollo, de langostinos y claro, el famoso curry. Y no podemos olvidar la presencia del coco, siendo un país un poco tropical. El coco es un ingrediente natural que se encuentra en la zona, entonces es muy combinado en los platillos. Y en el caso de Tailandia, entre los ingredientes principales de sus platillos y cocina tradicional tailandesa está el coco, la lima, el cilantro, el arroz y las pastas. Y como primer platillo fuerte pedimos la especialidad de la casa, el pez león a la thai. Les voy a explicar un poquito de qué se trata este platillo. Este platillo viene en una cama de arroz sazonado con un poquito de coco. La verdad es que este arroz aquí en DK es una deliciosa mezcla. Y posteriormente se agregó un filete de pez león a la parrilla, se sella con un poquito de poro y viene acompañado con una salsa de chile serrano aquí al lado. La verdad les recomiendo porque aquí en el Caribe la especialidad, para quienes ustedes no lo sepan, hay una plaga muy grande de pez león, entonces lo que han desarrollado es empezar a cocinarlos, a integrarlos en las cocinas locales. Aquí en Puerto particularmente, DK es uno de los tantos locales y restaurantes que cocina este platillo, este pez. Pues ya nos explicaron también el segundo platillo. Primero nada más vamos a probar el primero que les traje y ahorita les explico este segundo. Vamos a ponerle un poquito de limón. Para mí es un condimento universal para todas las comidas y como buena mexicana la verdad es que el limón es un condimento presente en todas mis comidas. Vamos a probar. Aquí vamos a tener que cortar un poquito con los dedos, agarrar una porción de arroz. Este arrocito de verdad, como les digo, es una deliciosa mezcla. Yo no soy muy fanática del pescado, pero aquí en DK la forma en que cocinan este platillo, la verdad es que a mí me encanta. Hice mi tiradero como siempre. Nuestro tercer platillo, el pollo ginger miel. Como les dije anteriormente, una de las cosas que a mí me gusta bastante es que combinan este saborcito agridulce en sus platillos con algo salado y este platillo no es la excepción. Como nos explicó Tony, está igualmente sobre una cama de arroz con coco que les comenté anteriormente. El pollo está sazonado con un poquito de jengibre, un poquito de miel maya típica de la región y se topea un poquito con cilantro y ajonjolí y un par de especias secretas del lugar. Así que vamos a probar este platillo. Puedo sentir el jengibre picosito y al mismo tiempo el dulzor de la mielecita. La verdad es que la gente amante de las comidas agridulces en DK, les digo que tienen una opción. Y listo, nuestro tercer y último platillo y mi favorito de este lugar se llama Beef Haifu. Les voy a comentar que tiene la camita de arroz con coco, tiene carne de res, gracias. Está cubierto con nopalitos, trae un poquito de aguacate y sellado con una salsita crispy. Así que vamos a probar. Les voy a acercar un poquito el platito para que vean más o menos. Cambió un poquito su presentación desde que cerraron y reabrieron el local, pero aún así tiene presentes los mismos ingredientes de los que a mí me gustaban. Así que vamos a antojarles este platillo. Vamos a cortar un poquito de la carne. Ahí está un poquito difícil de cortar, así que de modo de arrancarla con los dedos. Arrancamos un cachito de carne, un poquito de los nopales, un poquito del arroz. Listo.
mi querido food lover, si tú caíste por primera vez en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas enterarte cada semana, todos los viernes, los nuevos videos que yo estoy compartiendo contigo. Y quiero comentarles, mis queridos food lovers, que a partir de hoy va a haber una geolocalización de los lugares que les estoy comentando en mis videos aquí abajo en la descripción, donde van a poder ver en Google Maps la localización exacta de cada lugar por si quieren visitarlo en su próxima visita a Puerto Morelos. Les dejo también aquí el link de mis redes sociales para que me puedan seguir y ver todas las novedades de los lugares que voy visitando, incluso fuera de mis videos, todos los restaurantes que yo voy visitando aquí en Puerto Morelos y a lo largo de la Riviera Maya. Y bueno, mis queridos food lovers, después de haber probado estos 3 platillos de este contenedor de comida llamado DK aquí en Puerto Morelos, me gustaría comentarles un par de cosas si ustedes quieren visitarlos. Primeramente decirles que está ubicado entre la calle de Isla Mujeres y calle Rafael Melgar. Está justo en la esquina. Si ustedes quieren armar una buena comida aquí, que incluye un aperitivo, uno de los coctelitos de especialidad de la casa también, que va muy bien con la comida, y un platito fuerte, se van a gastar alrededor de 300 pesos. Si solo quieren un platito fuerte, pues entre 120, 150 pesos, con todo y su refresco. Ellos tienen un horario de 1 de la tarde a 10 de la noche, todos los días. Si te gustó este video, te invito a darle like, coméntame aquí abajo de este video cuál fue tu platillo favorito y qué te gustaría visitar aquí en Puerto Morelos. Si tú no conoces Puerto Morelos, cuéntame qué te interesa saber de la cocina caribeña. Esto es La Hora de Comer, nuestra bonita sección de Comiendo con Laura. Mi nombre es Laura, buen provecho y buen fin de semana.